Padre Cristo, hermanos, bienvenidos nuevamente a nuestra escuela dominical. Sabemos que allá en sus hogares donde ustedes están pendientes de estas enseñanzas todos los domingos a las 9 de la mañana. Así que le damos la paz de Cristo y que tengan un buen día, un día de bendición. Igualmente para los amigos que también nos sintonizan en este canal, Asamblea Apostólica La Peña de Oreb. Si usted no se ha suscrito todavía, amigo, hermano, pues suscríbase, que eso nos va a ayudar a mejorar nuestro servicio. En el día de hoy vamos a tratar un tema muy hermoso, porque tiene que ver con algo tan especial para la iglesia, que ustedes se van a dar cuenta a medida que vayamos desarrollando el tema, y tan solo con el título ya es algo que nos habla acerca de lo que es el tema que vamos a desarrollar. El título de este estudio es El siervo vigilante, el siervo vigilante, y tiene como base el Evangelio según San Lucas capítulo 12, allí donde usted está, hermano, amigo, en su casa, busque su Biblia y ábrala en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 12. Y vamos a tener una lectura allí del verso 35 al verso 40. Dice así la palabra de Dios: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia, y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Vamos a leer los versos 35 y 36 para dar inicio a este estudio. Dice el verso 35: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres a que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Vamos a orar para que Dios nos ilumine y también los ilumine a ustedes, para que puedan recibir la bendición de este estudio que el Señor tiene para nosotros en este día. Señor Jesús, en estos momentos estamos presentando delante de ti, Señor, este estudio, y pedimos, Padre Santo, que tu presencia llene nuestras mentes, llene nuestros corazones, llene nuestras vidas, y podamos recibir en este día ese alimento del cielo que tienes para nosotros. En el nombre de Jesús, amén. El siervo vigilante. En la antigüedad habían muchas guerras entre los pueblos, y los más poderosos trataban de someter a los más débiles. Eso ha sido así desde el principio del mundo, y eso no ha cambiado hasta el día de hoy. De tal manera que en aquellos tiempos las ciudades eran amuralladas para tener una defensa. Eran pocas las ciudades que no tenían murallas. El propósito era para defenderse de las invasiones de otros pueblos. Y en la parte alta de la muralla habían puestos acondicionados, preparados para que atalayas, que así se les llamaba, hombres, estuvieran vigilantes de cualquier peligro que pudiera venir contra el pueblo.
estos atalayas estaban allí día y noche. Siempre debía haber alguien que estuviera vigilando. Se turnaban en la vigilancia de la ciudad. En este estudio que hemos titulado El siervo vigilante, no se trata de los atalayas de aquellos tiempos, pero igual, cumplen igual función porque deben estar alertas, en vigilia, día y noche, esperando. ¿Pero esperando qué? De eso se trata el estudio que tenemos en este día. Al leer las Escrituras en el Nuevo Testamento, nos vamos a dar cuenta de que el pueblo de Israel estaba esperando algo. ¿Y qué era lo que estaba esperando el pueblo de Israel? ¿Y qué tiempo tenía el pueblo de Israel de estar en espera de aquello? Ellos esperaban el cumplimiento de una promesa de parte de Dios que la proclamaron los profetas una y otra vez. Y la promesa era que vendría del linaje de David, un descendiente de él, que establecería un reino aquí en la tierra, donde habría paz, donde habría seguridad, y que se sentaría en el trono de David y que su reino sería para siempre. Y los judíos estaban en espera de aquello, lo anhelaban, lo deseaban, porque ellos estaban oprimidos y habían sido oprimidos a lo largo de los tiempos por muchos pueblos. En el caso que nosotros estamos hablando en el Nuevo Testamento eran los romanos, el imperio romano, el que los tenía oprimidos. Desde el libro de Génesis se habla de la promesa de un Salvador que derrotaría, a Satanás y le quitaría el dominio y el poder. Lo que significa que el pueblo judío tenía mucho tiempo en la espera del cumplimiento de esa promesa, de ese Rey Salvador, Libertador, Mesías, el Mesías. Y cuando por fin vino y llegó de una cuna humilde y de oficio carpintero y de una ciudad despreciada por ellos, una región que era la región de Galilea, ellos no lo reconocieron, ellos lo rechazaron, a pesar de tantas señales, milagros y todo lo demás. Nunca lo quisieron aceptar porque ellos esperaban un rey libertador, un rey guerrero, un rey que rompiera el dominio de la opresión de los romanos. Pero dice la Biblia que aquellos que lo recibieron, los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y Dios estableció ese reino en el corazón de aquellos que creyeron en Él. Y Dios estableció ese reino en nuestros corazones porque nosotros hemos creído en Él. Nosotros hemos creído en su nombre. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora nosotros estamos a la espera de otra promesa que hizo el propio Jesús mientras estuvo aquí en la tierra. Y la promesa fue que Él volvería, Él regresaría y nos tomaría y nos llevaría con Él. Si nosotros nos vamos al Evangelio según San Juan, en el capítulo 14, vamos a ver el momento en que Él le hace esa promesa a los discípulos. Era un momento difícil, era un momento terrible, porque ya estaba acercándose el momento en que le quitarían la vida al Mesías, a Jesús, al Cristo. Y él, ¿verdad?, viendo esa tristeza, él le dice lo siguiente. San Juan capítulo 14. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo habría dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Fue una promesa hecha por Jesús. Y también el propio Señor, Dios Todopoderoso, nos dejó esa promesa a través de ángeles. En Hechos capítulo 1, el verso 11, está la promesa también que hizo Dios por medio de ángeles. Leamos allí Hechos capítulo 1, verso 11. Se acababa de llevar a cabo un suceso extraordinario en ese momento. Jesús había sido arrebatado hacia los cielos. Los apóstoles estaban allí mirando hacia el cielo, viendo cómo Jesús ascendía hacia su Padre.
Y estando ellos, dice el verso 10, vamos a leer desde el verso 10, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí que se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Y por último, veamos también esta promesa hecha por los apóstoles, especialmente el apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses. Vamos a buscar Primera de Tesalonicenses y vamos a leer allí en el capítulo 4, Primera de Tesalonicenses capítulo 4, en el verso 16 y 17. Dice así el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Es una promesa de que Jesús volverá. Y nosotros, la iglesia, está en la espera de eso. Y aquí vamos a ver, es la manera como nosotros debemos esperar ese regreso del Señor, ese regreso de Jesús. Dice Lucas capítulo 35. Vamos a volver a leer. Lucas capítulo 12. Vamos a volver a leer allí el verso 35. En Lucas capítulo 12, la lectura que tuvimos en antes, vamos a tenerla aquí nuevamente. Y vamos a leer aquí el verso 35. El verso 35 dice, Lucas capítulo 12, el verso 35. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Ceñidos vuestros lomos. ¿Qué significa eso de ceñidos vuestros lomos? En la antigüedad, antes de dar la definición de esto, en los tiempos de los atalayas se pasaba revista, y especialmente en la noche, para verificar que todos estuvieran despiertos y alertas. Si se encontraba alguno de ellos dormidos, le podía significar la muerte. Ahora, hoy en día no se usa la expresión ceñidos vuestros lomos. ¿Qué significado tenía? Esta expresión nosotros, si buscamos en la Biblia, vamos a encontrar que desde los tiempos de Moisés ya se usaba esa expresión. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 12, el pueblo de Israel, recordemos, estaba esclavo en Egipto, pero ya Moisés estaba allí con la misión que le había encomendado el Señor de libertar a ese pueblo. Y ya Dios había enviado plagas, 8 plagas había enviado en contra de Egipto. Y el corazón del faraón cada vez se endurecía más. Pero dice la Biblia que el Señor mismo le endurecía el corazón para manifestar en él su gloria y para que esos hechos se relataran de generación en generación. Y ya, verdad, estaba en el momento en que ya casi se iba a cumplir la promesa de Dios de que los iba a libertar. Así que en el capítulo 12 de Éxodo, en el verso 11, dice: y lo comeréis así. ¿Qué es lo que iban a comer? Un cordero. El Señor dio instrucciones de que por familia se sacrificara un cordero. Y si la familia era muy pequeña, que la compartiera con otra familia. Y la sangre de ese cordero la debían poner en los dinteles de las puertas, para que cuando pasara el ángel de la muerte pasara de largo y no entrara allí. Y ahora vienen las instrucciones, amén, de cómo van a comer ese cordero. Y dice así: y lo comeréis así. Éxodo capítulo 12, verso 11. Y lo comeréis así: ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón
en vuestra mano y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Una fiesta, amén, que se iba a establecer como estatuto perpetuo. El pueblo de Israel, como les dije, estaba a punto de salir de Egipto. Dios envió al ángel de la muerte. Y el ángel de la muerte acabó con todos los primogénitos de los egipcios. Y pasó de largo por el pueblo de Israel. Murieron todos y a la medianoche se escuchó un clamor en Egipto, porque no había una casa donde no hubiera un muerto. Y murió también el primogénito de Faraón, el que habría de ser el sucesor de él. Y Faraón llama inmediatamente a Moisés y Aarón y les ordenó salir de Egipto. Y ya los israelitas estaban preparados con sus lomos ceñidos. Y para el judío ceñir sus lomos, ¿qué tenía que ver? ¿Con qué tenía que ver? Tenía que ver con sus vestiduras. La túnica de ellos era un vestido largo que llegaba hasta los pies. Amén. Y eso le dificultaba a los judíos para hacer sus oficios, para caminar deprisa, aún para servir la mesa. En la guerra no podían estar así. Así que ellos usaban para afianzar su vestido el cinto o el cinturón en la cintura, en los lomos, que podía ser de tela o podía ser de cuero, para moverse libremente al hacer los oficios, para caminar deprisa, para ir a la guerra. Ellos siempre tenían que ceñir sus lomos. Luego se seguían una serie de pasos, amén, para asegurar las vestiduras y atarlas bien. Al final estaban preparados para lo que hubiera que hacer. Como los judíos tenían que salir deprisa de Egipto, la orden del Señor fue: tienen que estar con sus lomos ceñidos, tienen que estar preparados, tienen que estar listos, porque van a salir de Egipto apresuradamente. En el Nuevo Testamento también se menciona esa expresión, también encontramos esa expresión, ceñirse los lomos, pero ya acá tiene un sentido espiritual. Vamos a ver, por ejemplo, Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. Y vamos a ver que en el verso 14 se utiliza esta expresión. Efesios 6, 14 dice así. Perdón. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Ceñidos vuestros lomos con la verdad, dice el apóstol Pablo. Y él está hablando de una armadura que tiene que usar el cristiano. Comienza desde la cabeza y va ahí hablando de las distintas piezas que conforman esa armadura. Y para los lomos, amén, está el ceñirse los lomos con la verdad. Para ser siervos vigilantes tenemos que estar ceñidos con la verdad. ¿Y a qué verdad se refiere la Biblia? A la verdadera doctrina, al verdadero autor de nuestra salvación, al verdadero bautismo que borra los pecados. Y significa tener la verdad como centro de nuestras vidas. La verdad es Jesucristo. Él mismo lo afirmó: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. La verdad es que solo Jesucristo salva. La verdad es que solo Jesucristo sana. La verdad es que solamente Jesucristo libera. La verdad es que solamente Jesucristo viene y viene pronto. Por eso debemos estar como siervos vigilantes. También el apóstol Pedro habla sobre este tema en Primera de Pedro, capítulo 1, el verso 13. Primera de Pedro, capítulo 1. El verso 13. Dice así la palabra de Dios. Primera de Pedro capítulo 1 verso 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os dará cuando Jesucristo sea manifestado. Gloria a Dios. Este es otro aspecto del siervo vigilante.
¿Cómo debemos esperar? Ceñidos los lomos de nuestro entendimiento, es decir, de nuestra mente, de nuestra voluntad. Amén. El mismo apóstol lo define. Primero, manteniéndonos firmes en nuestra fe. Segundo, viviendo en santidad. Luego, deseando la leche espiritual no adulterada, que es la que se sirve en la iglesia aquí y la que ustedes están recibiendo, y la reciben del pastor y la reciben de los maestros. Amén. Amando a los hermanos y temiendo a Dios. Eso con relación a ceñidos vuestros lomos. Pero además de estar ceñidos nuestros lomos, también dice la palabra de Dios que nuestras lámparas deben estar encendidas. Vamos a ilustrar eso a través de una parábola muy conocida de nosotros. Vamos a buscar Mateo capítulo 25. Mateo capítulo 25. Y vamos a leer allí el verso 1 al verso 13. Mateo capítulo 25. Y vamos a leer allí lo que dice Jesús, esta parábola tan hermosa, tan preciosa que refirió Jesús. Dice así, Mateo capítulo 25, versos 1 al verso 13. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. El relato se refiere a una boda judía. En las bodas judías el compromiso lo hacían los padres. Luego venía el desposorio, que era una ceremonia previa a la boda. Entre el desposorio y la boda transcurría aproximadamente un año. Cuando se llegaba la semana de la boda, se hacían los preparativos y el novio se vestía como un rey. Y si le era posible, conseguía una corona. El vestido de la novia era algo muy especial y era adornado con piedras preciosas. Generalmente las conseguían prestadas porque no las tenían. El novio buscaría a la novia a la casa de sus padres y luego caminarían hasta la casa del novio. Eso sería generalmente en horas de la noche. No había una hora establecida para la llegada del novio. Todo tendría que estar preparado con antelación para recibir al novio. Ahora, debido a la oscuridad de las calles de Oriente, había que llevar lámparas con aceite suficiente durante el camino de la casa de la novia a la casa del novio. El relato nos habla de 10 vírgenes, 5 prudentes, 5 insensatas, que podría ser hoy lo que se conoce como la corte. El tema que estamos viendo aquí es tener las lámparas encendidas. El novio se tardó en llegar, seguramente con propósito lo hizo. Y transcurrido el tiempo, antes de la medianoche, todas las vírgenes se durmieron. Ahora bien, antes de seguir, les recuerdo que Jesús se está dirigiendo a los judíos y que la iglesia aún no había nacido. Y como decía en un estudio anterior, el de la oveja perdida, no tiene sentido que Jesús le contara una parábola y dar una explicación de ella sobre algo que aún no existía.
el propósito no voy a entrar porque sería salirme del tema. Pero sí le podemos dar una aplicación a esta parábola con relación al tema del siervo vigilante y lo que estamos viendo. El relato nos dice que 5 vírgenes eran prudentes y 5 insensatas. Y dice en Mateo capítulo 25, el verso 6, y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Las 10 vírgenes despertaron. Vamos a pensar que estas 10 vírgenes representan a la iglesia. Y la iglesia está esperando la venida del Señor Jesucristo por ella. Pero ¿de qué manera está la iglesia esperando la venida de Jesús? Con una gran expectativa, tal vez, con un gran deseo en su corazón de que aparezca ya en las nubes. O tal vez, como mencionaba antes, no está con los lomos ceñidos, no está con las lámparas encendidas. Está viviendo un evangelio práctico, cómodo, sin esforzarse mucho. Es esa la realidad de lo que está ocurriendo. Nosotros estamos viendo en nuestros tiempos que se están relajando. La cristiandad no está viviendo su vida como manda la palabra de Dios. Por eso la Biblia dice a través del apóstol Pablo, dirigiéndose a la iglesia: levántate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Y en otra parte dice: levanta esas manos caídas y esas rodillas paralizadas. Es posible que la iglesia se haya cansado de esperar al novio. Ha pasado mucho tiempo de esa promesa y aún no se ha cumplido. ¿Por qué no se ha cumplido todavía esa promesa? El apóstol Pedro explica la razón por la cual Cristo no ha venido aún. Vamos a ver segunda de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3. Y vamos a leer allí el verso 9. Dice así la palabra de Dios: el Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Observe que el apóstol Pablo dice que Él es paciente para con nosotros, para con la iglesia, porque el apóstol Pedro se está dirigiendo a las iglesias que estaban dispersas en Asia, en muchas ciudades, en muchas regiones. Estaba la iglesia dispersa por causa de la persecución. Así que el apóstol Pedro envía estas cartas a los hermanos, amén. Y aquí dice que Él es paciente para con nosotros. Él está esperando que nos arrepintamos, pero ya nosotros nos arrepentimos, podríamos decir. ¿Y de qué nos tenemos que arrepentir? Pues de la manera como estamos esperando al Señor, de la manera como nosotros estamos esperando la venida de Cristo. Y las 5 vírgenes insensatas se dieron cuenta que se estaban quedando sin aceite, como dice el relato, y que pronto se apagarían las lámparas mientras iban camino a la casa del novio. Así que le pidieron aceite a las 5 vírgenes sensatas. Pero estas dijeron: si les damos a ustedes, también nosotros nos vamos a quedar sin aceite. Así que vayan ustedes a buscar. El tema que Jesús está tocando aquí es sobre la venida del Hijo del Hombre, la segunda venida, porque ya Él estaba allí en su primera venida. Y no se podía esperar al novio con las lámparas apagadas. Las lámparas encendidas representan una relación con Dios viva, una relación con Dios cercana, una relación con Dios íntima, una relación con Dios permanente. Eso representa las lámparas encendidas. Ese fuego representa nuestra pasión por Jesucristo, por Dios. Esa relación no la tenían las 5 vírgenes insensatas. Y dice que fueron a buscar aceite y luego regresaron y se dirigieron a la casa del novio y trataron de entrar. Pero ¿qué dice? Volvamos a leer allí lo que sucedió cuando ellas regresan y tratan de entrar a la casa del novio donde se estaban celebrando las bodas. Amén. Dice la palabra de Dios, amén, en el verso
11 y 12. Mateo 25, versos 11 y 12. Después vinieron también las otras vírgenes, las insensatas, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Se cerraron las puertas. Ya no se podía entrar. En la historia de Noé, dice que luego que entró Noé y toda su familia y todos los animales que introdujo Noé, Dios cerró la puerta. Y luego empezó el diluvio. Y aunque la Biblia no lo dice, es seguro que cuando ese diluvio comenzó a subir el agua, muchos corrieron al arca y seguramente le gritaron a Noé para que les abriera la puerta. Noé, Noé, ábrenos la puerta. Pero Noé desde allá adentro les decía: yo no cerré la puerta la cerró Dios. Y cuando Dios cierra, nadie puede abrir. Lo mismo que cuando Dios abre, que nadie puede cerrar. Por eso el apóstol Pablo nos dice: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Estad como siervos vigilantes. Volvamos a Lucas, en el capítulo 12. Y vamos a leer el verso 36. Lucas capítulo 12, el verso 36. Dice así la palabra de Dios: y vosotros, sed semejante a hombres, a que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Todos nosotros somos siervos de Dios, servidores de Dios, y todos estamos esperando que el Señor regrese. Los últimos acontecimientos, en opinión de la mayoría de los predicadores del Evangelio de Jesucristo, es el cumplimiento de la palabra de Jesús acerca de las señales de su venida. Hemos hablado de eso en otro estudio. Es lo que Jesús llama principio de dolores. Así como la mujer, cuando va a tener un niño, comienzan esos dolores, esos primeros dolores. Y esos primeros dolores significan que ya ese niño viene y nada lo puede detener. Es lo que trata de decir Jesús. Ya empezó y aquí no hay vuelta atrás. Todo se va a cumplir conforme a como está escrito en la palabra de Dios. El versículo que leímos dice que debemos estar preparados para cuando el Señor llegue y llama, para que le abramos enseguida. Si el Señor viene de regreso, la pregunta es si yo estoy listo, si tú estás lista para abrirle, hermano, hermana, o no te vas a dar cuenta cuando el Señor llegue y Él pasará de largo. Es muy importante que nos preguntemos eso. Hablamos de ceñir los lomos y lo explicamos. Esas ropas sueltas que no se ajustan y cuelgan, nos estorban para caminar, representa las cosas que nos estorban en el camino del Evangelio. Ahora me agrada cómo empieza el versículo 37, aquí en Lucas capítulo 12, el verso 37, escuche esto: bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Yo quiero que cuando el Señor venga, yo esté velando. He estado velando por más de 30 años. Desde el momento en que me convertí, estoy en la espera del Señor, de que regrese. Hay quienes tienen más tiempo que yo. Y hay hermanos que tienen poco tiempo también de estar en la iglesia. Pero no es importante, amén, que si yo tengo 20, 30 o 40 años en la iglesia. Lo importante es cómo yo estoy esperando la venida del Señor. Lo importante es que nuestros lomos estén ceñidos y nuestras lámparas estén encendidas. Para todos, eso es lo importante. Para los pastores, el estar velando es estar alimentando a la grey de Dios. Y sabemos que nuestro pastor lo hace y aún más allá de su fuerza. Para el maestro es estar enseñando la palabra de Dios para el pueblo, así como lo estamos haciendo ahora a quienes les servimos. Y para ustedes, hermanos, el estar ceñidos los lomos y las lámparas encendidas significa estar compartiendo las buenas nuevas de salvación. Y lo más hermoso de esto es lo que sucederá cuando el Señor regrese. Nosotros somos siervos de Dios, pero cuando Él venga, el Señor nos va a servir. Él se va a ceñir sus lomos y hará que nos sentemos a la mesa.
y vendrá a servirnos. ¿Qué les parece eso? El novio le va a servir a la novia, el esposo le va a servir a la esposa. Es un premio a nuestra fidelidad. Eso es la cena de la boda del Cordero. ¿Cuándo vendrá el Señor? El propio Jesús dijo: el día y la hora nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles que están allá en el cielo lo saben. Puede venir a la primera, a la segunda, a la tercera vigilia. La vigilia es la manera como los judíos dividían el tiempo de la noche. Pero bienaventurados seremos si estamos velando a la primera vigilia, a la segunda, a la tercera, a la cuarta, si siempre estamos velando, ceñidos nuestros lomos y con nuestras lámparas encendidas. Jesús pone como ejemplo el ladrón que va a hurtar en una casa. Si el dueño supiera cuándo va a ir el ladrón, seguramente que estaría velando, estaría vigilando, estaría pendiente. Y vamos a finalizar con el verso 40. Dice el verso 40, Lucas 12:40. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no pensáis, el Hijo del Hombre vendrá. Debemos darle gracias a Dios, que aunque no sabemos el día ni la hora, sí tenemos señales acerca de su venida. Allí están. Jesús se las expresó a sus discípulos. Mateo 24, Lucas 21, Marcos 13. Lee allí, ahí están las señales, para que nosotros estemos alerta y estemos pendientes. Esas señales se están cumpliendo hoy en día. Lo que estamos viviendo ahora nunca jamás en la historia de la humanidad se había vivido. Es algo terrible. El cumplimiento de la palabra de Dios. Debemos darle gracias a Dios, porque nosotros fuimos escogidos por Él desde antes de la fundación del mundo, dice la palabra de Dios. Debemos darle gracias a Dios por nuestra salvación. Debemos darle gracias a Dios porque Él nos ha hecho parte de su rebaño. Somos parte de su rebaño. Debemos darle gracias a Dios por todas esas cosas. Y no debemos descuidar una salvación tan grande como dice el apóstol Santiago. Tenemos que mantenernos firmes, ceñidos nuestros lomos, nuestras lámparas encendidas, vigilantes, porque no sabemos el día ni la hora. Le damos gracias al Señor en este día por este hermoso estudio. Y de esta manera, hermanos, vamos a despedirnos pidiéndole a hermanos y amigos que todavía no se hayan suscrito al canal que lo hagan. Aquí al final van a aparecer dos iconos. En uno de ellos va a aparecer la foto de la familia pastoral. Hágale clic allí y suscríbase, porque mientras más suscriptores tenemos, mejor servicio le podemos prestar, porque YouTube nos va a dar mejores facilidades. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga, amigos. Ustedes están en los planes de Dios. Que Dios los bendiga. Hasta el próximo domingo.